En Agenda Económica queremos seguir viendo cómo el mundo empresarial observa este acuerdo para un nuevo proceso constitucional. Lo hacemos en el contacto con el expresidente de Sofofa y fundador de Pivotes, Bernardo Larraín, que está al contacto del programa. Bernardo, gracias por estar en CNN Chile. Gracias a ti, Nicolás, por invitarme a conversar. En términos generales, ¿cómo aprecias el acuerdo al que se llegó este lunes? Bueno, mira, yo en su momento, el día siguiente al plebiscito, hice una reflexión en una columna anexante donde básicamente establecía por lo menos 3 condiciones que debía tener un nuevo proceso. Primero, que no partiera de una hoja en blanco. Segundo, que integrara, ¿no es cierto?, el aporte de expertos. Y tercero, que volviera al principio de una persona a un voto, sin perjuicio de incorporar escaños reservados y, ¿no es cierto?, paridad de género, pero que debía restituirse el principio de una persona en voto. Creo que esos 3 elementos están presentes en este acuerdo, por lo tanto, me parece un acuerdo positivo y creo que hay otras razones adicionales para considerarlo así. Primero, creo que se reivindica el rol del Congreso. Yo creo que tenemos que parar esa cantinela que muchas veces viene desde la misma política profesional, lo que es especialmente sorprendente, de argumentar de que el Congreso no tiene legitimidad para ejercer tal o cual rol, como por ejemplo por proponer los integrantes del Consejo de Expertos o los integrantes del Consejo de Admisibilidad. Me parece que es un mínimo rol que debe tener el Congreso, no solamente establecer las bases generales de un nuevo proceso constitucional, cosa que hizo en 12 puntos, sino que también en el fondo proponer los integrantes de esas 2 instancias. El Congreso es elegido democráticamente. Me parece que le hacemos un flaco favor a nuestra democracia cuando validamos la tesis de que el Congreso no tiene legitimidad para por ejemplo, proponer los integrantes de una comisión de expertos. Yo creo que es un elemento esencial que me hace valorar muy positivamente este acuerdo. Y otro elemento importante, además de los 3 iniciales que le mencioné, es que es la lógica de los pesos y contrapesos. Aquí va a haber un proceso iterativo que comienza con una propuesta del Consejo de Expertos, que luego en el fondo se delibera en el cuerpo colegiado electo, finalmente vuelve a los expertos en su armonización final, y termina en la ciudadanía. Esa lógica de pesos y contrapesos, de distintas etapas de iteración, en el fondo creo que genera las condiciones para que el resultado sea mejor que el del fallido proceso constitucional previo. Haciendo quizás una comparación con la lógica empresarial también, porque ustedes cuando toman decisiones de inversión, la hacen a veces teniendo una idea que luego tiene que ser contrastada por la opinión técnica, por la evidencia que muchas veces dan los números, y allí nuevamente ustedes dicen, saben que quizás era una buena idea que pensábamos, pero la evidencia dice lo contrario, o muchas veces la idea que tenían inicial puede ser apoyada por lo que dicen los números. ¿A qué voy con esto? El hecho de que se haga un preproyecto por parte de expertos, que lo debatan las personas que sean electas y que luego ese mismo grupo de expertos puede incluso tener algo de un poder de veto o que lo pueda revisar también. Da una confianza respecto a que las buenas ideas tengan un buen cauce y sean respaldadas técnicamente, y de la misma forma las ideas que pueden parecer buenas pero que en realidad en la realidad concreta generalmente no terminan bien, van a tener también ese argumento técnico que al menos en la convención pasada estuvo con mucho menos peso? Absolutamente, Nicolás. Yo creo que eso es así. Creo que otro elemento importante de este acuerdo es que vuelve a juntar el análisis experto con la discusión política. La discusión política que se realiza en un órgano colegiado, en el fondo electo. Pero no se puede prescindir de la experiencia, de la expertise, de la técnica. Desde un tiempo a esta parte no solamente le hemos dado la cantinela de quitarle legitimidad al Congreso, una institución fundamental de la democracia representativa, sino que también de marginar el análisis técnico, que estuvo completamente ausente en la discusión previa. Entonces me parece que esta lógica que tú describes, iterativa, que parte con un texto propuesto por la Comisión de Expertos, que ingresa al proceso deliberativo del Consejo Constitucional, que luego vuelve en la armonización a la Comisión de Expertos, por lo menos genera mejores condiciones para que el resultado final esté muy distante del fallido intento inicial, digamos. Creo que esa lógica de los pesos y contrapesos, que hay en el fondo un cuerpo colegiado electo, pero también un consejo de expertos, que hay un consejo también que
asegura la admisibilidad de los contenidos constitucionales de manera que sean coherentes con esos 12 bases constitucionales que también acordó el Congreso, me parece un proceso positivo. Un proceso positivo que desde otro punto de vista, finalmente lo que hace es validar una tesis que yo siempre he suscrito, que en Chile se requiere una nueva constitución. Esta lógica de poner en extremos opuestos o en competencia, por así decirlo, los problemas y los imperativos de las personas con la discusión constitucional me parece profundamente equivocada. Quienes sostenían que no era necesario una nueva constitución porque hay que abocarse a las urgencias de las personas, me parece que está muy equivocado, porque finalmente, ¿cómo se enfrentan las urgencias de las personas? ¿Cómo se enfrentan, por ejemplo, temas que estamos trabajando hoy día en Pivote? Sí, antes de, obviamente, conocer los detalles, porque eso los conoceremos a partir de enero, cuando empiecen a trabajar los expertos, y luego en mayo, cuando empiecen a trabajar las personas electas para este consejo. Solamente con lo que hemos visto ahora, con estas primeras reglas del juego para crear una nueva propuesta de constitución, ¿da certidumbre para realizar inversiones de mediano y largo plazo en el país? ¿Solamente con lo que conocemos hasta hoy martes? Bueno, solamente se definió un proceso tan importante como un proceso que asegure, ojalá que genere condiciones para un mejor resultado, es la discusión de los contenidos. Y volviendo al punto que te estaba haciendo recién, por ejemplo, un desafío tan relevante para Chile como es volver a tener protagonismo en un recurso esencial para la transformación energética como es el litio, que requiere inversiones de largo plazo, que requiere en el fondo prospección, exploración, mucho capital de riesgo inicial, donde Chile básicamente, habiendo sido el principal productor del mundo, hoy día lo duplica Australia y está cerca de ser superado por Argentina. Bueno, obviamente cuando trataba de explicar, digamos, que el tema de redinamizar la economía de recursos naturales, que es fundamental para, ¿no es cierto?, la transformación energética, para la carbono neutralidad, y donde Chile tiene grandes oportunidades, bueno, de alguna forma también se relaciona con el debate constitucional. ¿Por qué el litio hoy día es inconcesionable? ¿Qué sentido tiene que el litio sea inconcesionable? Es un invento del año 79 por razones de su vínculo con la energía nuclear. Y hoy día lo han asumido otros para tratar de echar agua a su molino. ¿Cuál es su molino? ¿No es cierto? Que el litio solamente puede ser explotado por una empresa pública del litio. Bueno, esa discusión que se va a producir en la Constitución, ¿cuál va a ser el título jurídico que los actores privados van a poder en el fondo utilizar para en el fondo desarrollar actividad económica en base a recursos naturales? Y Bernardo, algo que también estuvo en la discusión, cuando en el derecho de propiedad se expropie, el concepto de expropiación a precio justo, ¿tú crees que ahora, por ejemplo, se va a incorporar que una expropiación sea a precio de mercado? Bueno, son discusiones que se van a realizar, y no solamente la expropiación a la que tú te refieres, sino que también está el concepto de la expropiación regulatoria. O sea, ¿cuál es el punto? El punto mío es que, aún siendo recursos naturales que son de todos, el litio, el agua, los recursos, la minería metálica, es razonable que exista un título jurídico que permita su desarrollo económico por parte de agentes privados. No es la única respuesta a la que propone el gobierno, que va a dilatar en el fondo el desarrollo del litio, que es la empresa pública del litio. ¿Por qué no en el fondo hacer lo que está haciendo Australia, lo que está haciendo Argentina, en cuanto a ofrecer concesiones que, volviendo a tu punto, por supuesto que pueden tener limitaciones para resguardar por así decirlo, la dimensión medioambiental, la dimensión social de nuestros recursos naturales. Pero esas restricciones, para que no sean expropiatorias, tienen que ser proporcionales y no discrecionales. Bueno, son discusiones constitucionales. ¿A qué me refiero? Decía recién que en Pivote estamos, en el fondo, hemos identificado 4 desafíos país que son imperativos sociales, que alguien podría decir que solamente se requiere gestión, que solamente se requiere políticas públicas. Bueno, en muchos de ellos se requieren preceptos constitucionales habilitadores, por ejemplo, que definen el marco general de las concesiones para utilizar recursos naturales y que básicamente propician que todos los minerales sean concesionables, lo que implica que el Estado se reserve el derecho a establecer restricciones para que se resguarde su valor ambiental y social. O sea, por supuesto que el agua tiene un valor ambiental fundamental y tiene un valor social fundamental, pero eso no es contradictorio con que también tenga Bernardo, un valor económico fundamental. Sí, mi última pregunta. Son todas discusiones que se van a producir.
Sí, mi última pregunta porque se nos acaba el tiempo. El futuro presidente de la CPC, Ricardo Mewes, señaló que ahora sí están dadas todas las condiciones para que el sector privado y los gremios empresariales sean escuchados. ¿Tú opinas igual que él? Bueno, que obviamente un proceso constitucional como el que se va a iniciar no puede cometer el error del otro proceso, en el fondo, que si bien hizo la performance de escuchar las opiniones de la sociedad civil, de los gremios empresariales, de la academia, finalmente no se ponderó. Y por lo tanto, en el fondo, no solamente los gremios empresariales, yo creo que aquí siempre hay que ponerse en el debate público en igualdad de condiciones que todos los otros actores de la sociedad. Los gremios empresariales no tienen un privilegio en la participación del debate público. Tenemos que competir en igualdad de condiciones, con argumentos, con evidencia, que es lo que estamos haciendo en Pivote. En Pivote hemos formado 4 grupos de trabajo para enfrentar 4 desafíos país, cada uno de los cuales requiere una cierta habilitación constitucional, como es, por ejemplo, el de redinamizar la economía de recursos naturales, entre otros hidrógeno verde, litio, que requiere convocar al mundo privado con urgencia, porque la oportunidad que nos brinda el litio no va a estar abierta eternamente. El precio del litio se ha cuadruplicado precisamente porque hoy día la electromovilidad demanda cantidades mucho mayores de litio. Pues bien, en Chile estuvimos durmiendo y seguimos durmiendo si queremos esperar la formación de una empresa pública del litio que desarrolle ese recurso. Yo creo que tendríamos que ser mucho más dinámicos, mucho más en fondo agresivos en invitar a los principales actores internacionales para que desarrollen este recurso que puede generar en el fondo una recaudación tributaria que puede incluso duplicar a la que genera Codelco, por ejemplo. Hoy día es el caso. ¿Por qué no duplicamos, por qué no aumentamos aún más eso? Esas son discusiones que, si bien dice relación con políticas públicas, dice relación con gestión empresarial, pero también dice relación con habilitaciones constitucionales desde el debate constitucional. Exacto, y la discusión constitucional, nuevamente en los detalles, empieza nuevamente a darse en nuestro país. Seguramente vamos a hablar más adelante de nuevo con Bernardo Larraín, fundador de Pivotes, ex líder de la SOFOFA. Gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias, Nicolás. Cuando quieras conversamos de nuevo. Muchas gracias. De esta forma terminamos la agenda de este martes. Sigan acá en CNN Chile.